El submundo que nadie investigó. ¿Acaso Gacy tuvo cómplices? La red que el FBI enterró. 33 cuerpos, 6 años sin ninguna sospecha, una casa, pero John Wayne Gacy no actuó solo. John David Norman, un convicto de Chicago, operaba la Delta Project, una red de tráfico de menores que enviaba chicos por correo a depredadores en todo el país. Gacy contrató a varios de sus empleados, Philip Bask, David Crum, Michael Rossi. Norman fue arrestado en 1978, el mismo mes que Gacy. Su agenda tenía el número de Gacy y fotos de chicos desaparecidos. El FBI confiscó todo. Nunca se presentó en el juicio. Dean Corll, The Candyman, 28 víctimas en Houston, de 1970 a 1973. Mismo modus operandi, chicos atraídos con fiestas, torturados, enterrados. Corll usaba la misma red de Norman. Un chico de Chicago desapareció en 1972. Apareció muerto en Houston. ¿Coincidencia o una red nacional que Gacy alimentaba? En 1979, la policía grabó horas de interrogatorios a Rossi y Crum. Hablan de fiestas en el sótano, chicos que nunca salían, John diciendo que se ocupaba de ellos. Esas cintas desaparecieron. El FBI las clasificó. En 2022, un investigador independiente las encontró en un archivo olvidado. En 1993, el FBI cierra el caso de Gacy, pero un informe interno infiltrado en 2023 dice: evidencia sugiere una red de al menos 3 o 5 cómplices activos, posible conexión con Delta Project y Odysseus Foundation. Recomendación: no perseguir, riesgo a la imagen pública. ¿Por qué lo enterraron? ¿Proteger a políticos? ¿Evitar un escándalo nacional? 33 cuerpos, un payaso o tal vez más. El sótano fue excavado, pero la red sigue bajo tierra. ¿Cuántos Gacys más hay ahí afuera? Abordaremos este y más detalles a lo largo de este camino. Suscríbete y sujétate fuerte a tu asiento, porque este relato es sumamente inquietante. Hola, cariño. Bienvenido a mi mundo. En una noche de tormenta de nieve que azotó a Chicago con una furia bíblica, dejando 30 centímetros de blanco implacable sobre las calles heladas, el 17 de marzo de 1942, a las 12:30 de la madrugada, nació John Wayne Gacy Jr. en el Agate Water Hospital. El parto fue complicado. El cordón umbilical se enredó alrededor del cuello del bebé y las enfermeras tuvieron que actuar rápido para evitar asfixia. Pesó 3 kilos con 800 gramos al nacer, con un llanto agudo que resonó en la sala de partos como un presagio. Su madre, Marion Elaine Robinson, una mujer de origen danés-estadounidense, devota católica que trabajaba como ama de casa, lo acunó con lágrimas en los ojos y susurró: «Mi Johnny será especial». Su padre, John Stanley Gacy, un mecánico de origen polaco, veterano de la Primera Guerra Mundial, condecorado con la Estrella de Bronce por su servicio en Francia, entró tambaleante al hospital, oliendo a whisky barato. Miró al recién nacido y soltó con voz ronca: «Este va a ser alguien o una mierda blanda». Desde ese preciso instante, el niño fue bautizado con apodos que no eran cariñosos. Sissy por su llanto, Dum Dum por sus tropiezos, el hijo que nunca será hombre. La familia vivía en bungalow de una sola planta en el barrio obrero de Uptown, en el norte de Chicago, una zona donde las casas se apiñaban como sardinas en lata, con jardines delanteros minúsculos y el constante rumor de trenes elevados pasando a pocas cuadras. El aire siempre olía a cerveza derramada del bar local de Golden Nugget, a fritanga de las cocinas vecinas y a humo de carbón de las carreteras de invierno. John era el segundo de 3 hijos. Joanne, nacida en 1939, la mayor y absoluta favorita del padre, una niña de ojos vivaces que recibía elogios constantes. Él, el de en medio, el eterno decepcionante. Y Karen, nacida en 1944, la pequeña con la que John compartía confidencias toda la vida, la única que lo defendía cuando las palizas empezaban. A los 4 años, en una tarde de verano sofocante, John vio cómo su padre, ebrio, tras una discusión por dinero, agarró una escoba de madera y la partió en la espalda de su madre hasta romperle las costillas. Marion gritó de dolor, pero se levantó para limpiar la sangre con una toalla fría y le dijo al niño: «Tú eres especial, Johnny, no escuches a tu papá». A los 6 años, durante un juego inocente en el patio trasero, un vecino de 50 años, un hombre corpulento, de bigote gris, que vivía al lado y siempre ofrecía caramelos, lo llevó a un granero abandonado detrás de la casa. Allí, en la penumbra polvorienta, llena de heno y herramientas
llantas oxidadas, el hombre lo tocó de manera que John no entendía del todo, pero que le dejaron una vergüenza ardiente que nunca lo confesaría hasta décadas después, en sesiones de terapia en prisión. A los 9 años, en el sótano húmedo y oscuro de la casa, donde el olor a moho se mezclaba con el de la lavadora, John encontró un gato callejero flaco y sarnoso. Lo atrajo con un trozo de salchicha, lo estranguló lentamente con una cuerda de tender ropa que encontró colgada. Sintiendo cómo las patitas arañaban el aire, lo metió en una caja de zapatos vieja, cavó un agujero superficial en el rincón más oscuro y escribió con letra infantil temblorosa en la tapa: Aquí yace mi mejor amigo. Su padre descubrió la tumba improvisada días después, oliendo putrefacción, y le dio una paliza con el cinturón hasta dejarlo sangrando y sin sentido en el frío piso de cemento. A los 11 años, en un parque infantil cercano con un columpio chirriante y barras oxidadas, John se impulsó demasiado alto y se golpeó la cabeza contra un poste de metal, con un crujido que resonó como un disparo. Cayó al suelo convulsionando, y los médicos del hospital local diagnosticaron un coágulo cerebral que le provocaba desmayos súbitos, hasta 3 al día, migrañas intensas con auras visuales que hacían que el mundo pareciera fracturarse en luces parpadeantes, y una sensación constante de que algo dentro de su cráneo se había roto irreversiblemente. Les recetaron Dilatin, fenitoína, en pastillas que tomaría de por vida, y él empezó a culpar a ese golpe de todos los impulsos oscuros que sentiría después, diciendo en privado: Ese poste cambió mi cerebro. Era obeso infantil mórbido, llegó a pesar 90 kilos a los 14 años, asmático crónico que jadeaba con solo subir las escaleras, y tenía cardiopatía congénita con prolapso de válvula mitral que le causaba palpitaciones irregulares. En la escuela católica de St. John Berham, un edificio gris con cruces en todas las aulas, los curas lo castigaban con reglas en las manos por mirar fijamente a los niños durante demasiado tiempo y por no poder participar en educación física, donde se quedaba sentado en las gradas viendo a los demás correr. A los 15 años, su padre, obsesionado con endurecerlo, lo inscribió en clases de boxeo en un gimnasio local lleno de sacos pesados y olor a sudor rancio. John duró exactamente 3 sesiones. En la tercera, un golpe ligero lo hizo desmayarse en el ring por el coágulo y el entrenador lo sacó a rastras. En cambio, trabajó como repartidor de periódicos para el Chicago Tribune, pedaleando una bicicleta oxidada por calles nevadas al amanecer, ahorrando $800 centavo a centavo. Con ese dinero se compró su primer traje, azul marino, talla 52, con corbata a juego. Se paraba frente al espejo del baño familiar, ajustándose la solapa y susurrando con ojos brillantes: Un día voy a ser alcalde de Chicago y todos me respetarán. Su hermana Karen recordaría años después: John se miraba como si estuviera ya en el ayuntamiento. A los 17 años, frustrado por las palizas constantes y las burlas en la escuela, abandonó la secundaria en el 12º grado sin diploma. Metió $50 en el bolsillo de sus jeans raídos, tomó un autobús Greyhound rumbo a Las Vegas y llegó a la ciudad de neón con sueños de grandezas. Allí, sin dinero para un motel, consiguió trabajo como asistente de ambulancias en la funeraria Palm Mortuary. Dormía en la morgue misma, sobre las frías mesas de autopsia de acero inoxidable, rodeando los cuerpos envueltos en sábanas blancas y el olor penetrante a formaldehído. En confesiones posteriores admitiría: Me gustaba el frío de los cadáveres contra mi piel. Me hacía sentir poderoso, como si controlara la muerte. Pasó meses así, lavando los pisos, ayudando a los embalsamientos, hasta que ahorró $200 y regresó a Chicago en 1962, más endurecido, pero aún sin rumbo. De vuelta en Illinois, se inscribió en el curso nocturno de 6 meses en la Northwest Business College, aprendiendo contabilidad básica y ventas. Ahí conoció a Marilyn Myers, una joven de cabello castaño y sonrisa tímida, hija de Fred Myers, el empresario exitoso, dueño de varias franquicias de KFC en Waterloo, Iowa. Se casaron el 5 de septiembre de 1964 en una iglesia luterana sencilla. John se convirtió al luteranismo por ella, asistiendo a misas dominicales con traje y corbata. Se mudaron a Waterloo, a una ciudad pequeña y conservadora en el corazón de Iowa, y Gacy ascendió rápidamente, gerente de 3 restaurantes KFC, supervisando frituras doradas y colas interminables. Ganaba $15,000 al año, equivalentes a casi $140,000 del dinero actual, y se convirtió en miembro estrella de Jaycees, el club cívico local. En 1965 lo nombraron Jaycee del año, en una ceremonia con bandas y aplausos. En un discurso de aceptación, con voz confiada y sonrisa amplia, dijo: El éxito no es suerte, es 10% inspiración y 90% transpiración, y un poco de magia que uno lleva dentro. Tuvieron 2 hijos, Michael John Gacy, nacido en febrero de 1966, un niño robusto con los ojos de su padre, y Christine Elaine Gacy,
nacida en marzo de 1967, una niña de rizos rubios que adoraba trepar las rodillas de John. Los domingos, Gacy cocinaba pollo frito en casa para la familia, siguiendo la receta secreta de 11 hierbas y especias de KFC, jurando no revelar nunca la receta. Era el padre perfecto en apariencia. Jugaba a las escondidas, contaba chistes, organizaba picnics, pero en Iowa, En las noches cuando Marilyn dormía, Gacy ofrecía alcohol, revistas pornográficas y billetes de $20 a empleados adolescentes en los restaurantes a cambio de favores sexuales. uno de ellos, Donald Voorhees, de 15 años, aceptó varias veces hasta que su padre lo descubrió. El 10 de mayo de 1968, Gacy fue arrestado por sodomía forzada contra Voorhees. En pánico, contrató un matón local para golpear al chico y silenciarlo. El matón fue capturado y confesó todo. Gacy se declaró no culpable por insanidad mental. 2 psiquiatras lo evaluaron a detalle. Un diagnóstico: esquizofrenia paranoide con alucinaciones auditivas. El otro: personalidad antisocial con tendencias sádicas y homosexuales reprimidas. Lo condenaron a 10 años en la prisión estatal de Anamosa, una fortaleza gris rodeada de campos de maíz. Ahí, sorprendentemente, Gacy brilló. Dirigió el club de cocina, organizó torneos de ajedrez y preparó un banquete de Navidad para 300 reclusos con pavo asado, puré y pastel de manzana. Los guardias lo apodaron el chef estrella y lo recomendaron para libertad condicional. Salió el 31 de diciembre de 1969, tras solo 18 meses, por buena conducta y arrepentimiento genuino. El divorcio fue rápido y doloroso. Marilyn se llevó a los niños y se mudó lejos. Gacy nunca más los vio. Michael y Christine crecerían sin saber del monstruo que era su padre. Marilyn declararía años después en una entrevista: John era un padre hasta que no lo fue. Algo se rompió en él en Iowa. a los 28 años, libre y solo, Gacy regresó a Chicago con una maleta y determinación. Compró una casa ranch de una planta en el 8213 West Somerdale Avenue en Newark Park, un suburbio tranquilo de clase media con césped bien cortado y vecinos amigables, por $30,000 con hipoteca a 30 años. Fundó PDM Contractors, Painting, Decorating, Maintains, una empresa de remodelaciones que creció rápido, contratando adolescentes de barrios pobres como aprendices por salarios bajos, pero estables. Se operó la nariz en 1971 en una clínica local para parecer más confiable y político. Según lo que dijo el cirujano, quien lo recordaría, Quería una nariz recta como la de Kennedy. se volvió líder demócrata en el precinct local. Organizaba barbacoas anuales para 500 invitados con hot dogs, cervezas y juegos infantiles, y hasta posó sonriente con la primera dama, Rosalind Carter. en un evento de recaudación en 1978, luciendo un pin plateado de S que indicaba su autorización del servicio secreto. Un misterio que nunca fue resuelto, ya que no tenía credenciales oficiales para ello. Creó 2 personajes de payasos que se convertían en su fachada perfecta: Pogo, alegre y colorido, con traje arcoíris, nariz roja y zapatos gigantes, inventado en 1972 para fiestas infantiles, y Patches, más melancólico con maquillaje corrido y expresión triste, creado en 1975 para eventos en hospitales. Actuaba gratis en el Mercy Hospital, The Children's Memorial, en Long Beach y BFW en el Polish Day Parade, con bandas marciales y polcas resonando. Se maquillaba frente al espejo con luces neón en su dormitorio, grabando cintas de audio caseras donde murmuraba: Los niños me quieren porque soy como ellos, inocentes, pero yo soy más fuerte, yo controlo el juego. El 3 de enero de 1972, a las 2 de la madrugada, recogió a Timothy Jack McCoy, un chico rubio de 16 años, de Nebraska, en la terminal Greyhound, iluminada por luces fluorescentes parpadeantes. El chico viajaba a casa tras vacaciones. Gacy le ofreció un lugar cálido para dormir. En la casa, cocinó el desayuno: huevos revueltos cremosos, tocino crujiente, tostadas con mantequilla. McCoy, agradecido, entró al dormitorio principal con un cuchillo de cocina afilado. Pensaba que Gacy dormía profundamente. En realidad, iba a la cocina por más tocino. Gacy se despertó de golpe, vio el brillo del cuchillo, luchó en la cama deshecha y apuñaló al chico 27 veces en el pecho, el abdomen, el cuello y el rostro. Con sangre salpicada en las sábanas blancas, sintió un orgasmo intenso, como la sangre caliente en sus manos. En confesiones grabadas años después, diría: Lo apuñalé y fue como si Dios entrara en mí. Una oleada de poder absoluto. Ahí supe que podía hacerlo de nuevo y que lo disfrutaría. Envolvió el cuerpo a un tibio en bolsas de plástico negras. Cavó una fosa en el crawl space del sótano, un espacio angosto bajo el piso lleno de tierra húmeda, y vertió cemento fresco encima, que acababa de mezclar para arreglar una fuga de agua. Perfeccionó el método con precisión quirúrgica en los años siguientes.
acechaba presas en Burhouse Square, un parque conocido por encuentros homosexuales clandestinos bajo árboles centenarios, en la estación Greyhound, con sus bancos duros y olor a café quemado, o directamente entre sus empleados de PDM, chicos de 16 a 19 años, de barrios como Cabrini Green, atraídos por promesas de $5 la hora, 35 en dinero actual, marihuana envuelta en papel de aluminio o revistas pornográficas con portadas explícitas. En casa, sacaba el truco de las esposas de acero. Mira, soy un policía encubierto. Te muestro cómo escapar de estas. Chasqueaba a las esposas por detrás y reía. El truco está en que no puedes escapar. Ahora eres mío. Los arrastraba al sótano oscuro, con escaleras crujientes y el ático sofocante en verano, donde el calor llegaba a 40 grados. Allí aplicaba la trampa de la cuerda, inspirada en un escape de Houdini que había visto en la televisión. Ataba una cuerda gruesa al cabecero de madera, la pasaba alrededor del cuello de la víctima, insertaba un palo de escoba como torniquete y giraba lentamente, centímetro a centímetro, mientras violaba con brutalidad. El proceso duraba entre 12 y 18 minutos agonizantes. Las víctimas pataleaban, gorgoteaban, sus ojos inyectaban en sangre y les susurraba al oído: esto es lo que pasa cuando confías en extraños. Shh, ya casi termino. Usaba cloroformo en un trapo empapado para relajarlos al inicio, dejando residuos en los pulmones, lo que forenses detectarían tiempo después. Eyaculaba sobre los cuerpos aún convulsionando o ya inertes, practicando necrofilia en la penumbra. Luego vertía cal viva, hidróxido de calcio comprado en ferreterías, para acelerar la descomposición y reducir olores, aunque larvas de mosca salían de las rejillas de ventilación. En 1972 y 1978 acumuló al menos 33 víctimas confirmadas. Todos varones adolescentes o jóvenes de 14 a 21 años, mayormente blancos delgados, con cabello claro, su tipo preferido. 26 fueron enterrados en el crawl space del sótano, apilados en fosas de 60 centímetros de profundidad, algunos boca abajo, con los brazos atados con cuerdas de tender ropa, otros con calcetines o ropa interior metidos en la garganta, como mordazas para evitar gritos. 3 más en el garaje, bajo el concreto. Cuando el espacio se llenó hasta el punto de que los cuerpos se tocaban, arrojó al río 4 desde el puente I-55 en una noche de lluvia, envueltos en cadenas para que se hundieran. Los vecinos de Somerdale Avenue notaron olores fétidos desde 1975, un hedor dulzón a carne podrida que se filtraba por las alcantarillas y ventanas. Gacy se excusaba: problemas del alcantarillado, ratas muertas en las tuberías. Invitaba a los curiosos a café y donas en su cocina impecable. La policía local vino en 1975 tras quejas. Olfatearon. Gacy les sirvió whisky, charlaron de política y se fueron sin cavar. Una vecina, Irene Kaus, envió una carta anónima a la comisaría. El olor sale del sótano de Gacy. Es como carne podrida en la descomposición. No son ratas. Él dice que son problemas de plomería, pero yo sé que miente. La carta fue archivada en un cajón polvoriento sin investigación. El 11 de diciembre de 1978, Robert Pist, de 15 años, rubio, gimnasta, estrella del equipo escolar, con medallas de barras paralelas, trabajaba duro en el turno vespertino en la Nissan Pharmacy en Des Plaines, una tienda con estantes de medicamentos y olor a desinfectante. A las 6:30 p.m. le dijo a su madre Elizabeth que lo esperara en el auto. Mamá, voy a hablar con un contratista por un trabajo de verano de $5 la hora. Vuelvo en 10 minutos. Gacy había entrado esa tarde a comprar cinta adhesiva. Vio al chico y le ofreció empleo en la PDM. A las 8 p.m., Gacy salió de la farmacia con Pist caminando a su lado hacia el estacionamiento oscuro. A las 9:30, Pist nunca regresó. Su madre denunció a las 10 p.m. La policía respondió: es un runway típico de los 15 años. Esperamos 48 horas. Elizabeth olió cloroformo residual en el abrigo olvidado de su hijo. El detective Justin Kosenczak, un veterano intuitivo de Des Plaines PD, revisó el nombre del contratista y encontró la condena de Iowa de 1968. Ordenó vigilancia las 24 horas con turnos rotativos. Gacy, sintiéndose observado, llevaba a los detectives a cenas en restaurantes italianos con pasta Alfredo y vino tinto, a bares de billar y humo de cigarrillos, incluso a fiestas del barrio donde bailaba polka. El 16 de diciembre invitó a 2 detectives a su casa para aclarar malentendidos. Les sirvió whisky escocés y marihuana en la sala de sofá de cuero. Uno de ellos vio un anillo de graduación escolar en el lavabo del baño, perteneciente a John Sink, 19 años, desaparecido en enero de 1977. Tras vender su Plymouth Satellite a Gacy,
El 20 de diciembre, Gacy intentó suicidarse tragando un puñado de Valium. Lo salvaron en el hospital. El 21, obtuvieron orden de cateo firmado por un juez. A las 8 de la noche del 21 de diciembre, bajo luces policiales parpadeantes y vecinos asomados a las ventanas, entraron a la casa. El olor los golpeó como un muro. Putrefacción dulce, cal viva, tierra húmeda. En el crawl space, cavando con palas, hallaron 3 cuerpos iniciales envueltos en plástico negro, hinchados y en descomposición avanzada. La excavación completa duró hasta el 5 de enero de 1979. 27 cuerpos en el sótano apilados como sardinas en lata, algunos reducidos a esqueletos con ligamentos momificados. 3 en el garaje, bajo capas de concreto. 4 recuperados del río Des Plaines, hinchados por el agua y comidos por peces. Hallazgos macabros. Joyas de las víctimas en el ático, licencias de conducir falsificadas, ropa interior infantil, cuerdas con nudos, esposas oxidadas, dildos de varios tamaños, libros de pornografía gay explícita, un tablero de la Ouija usado en juegos con empleados. Una víctima tenía un calcetón de otras 2 víctimas metidas en la garganta hasta el esófago. 8 pulmones mostraron residuos de cloroformo. El médico forense, Dr. Robert Saint, declararía: "Nunca vi algo así en 30 años. 29 cuerpos en 300 pies cuadrados. Algunos eran solo huesos, con tendones secos". Gacy fue arrestado a las 3 de la madrugada del 22 de diciembre, esposado a su propia sala, interrogado en la habitación gris sin ventanas por los detectives Greg Boudreau y Mike Albrecht, con café frío y grabadoras rodando. Confesó en 6 horas ininterrumpidas: "Maté a 33, 29 en la casa, 4 en el río. Comencé con Timothy McCoy. Fue un accidente al principio, pero luego se convirtió en una compulsión. Los enterré en crawl space porque era conveniente. Era como mi cementerio privado". Dibujó a mano el mapa de 28 fosas exactas, marcadas con X rojas y notas como cuerpo 5 boca abajo, brazos atados. El juicio espectacular comenzó el 6 de febrero de 1980 en el Cook County Criminal Court, un circo mediático con cámaras afuera y filas de reporteros. El juez, Louis Garipo, presidía fiscales William Kunkel y Robert Egan, duros y meticulosos. En la defensa, Sam Amirante y Robert Mota apostaron todo por la insanía. Proyectaron la confesión en el video al jurado de 12 personas. Sobrevivientes declararon con voces temblorosas: Jeffrey Rignall, cloroformado en 1978, violado con dildos gigantes y torturado 12 horas con latigazos. Robert Donnelly, forzado con pistola en la cabeza en 1977. Psiquiatras de defensa, Dr. Robert Raveman, vio esquizofrenia paranoide con voces que ordenaban matar. Dr. Helen Morrison no sabía diferenciar el bien del mal. La fiscalía, el Dr. James Cavanaugh, sociópata clásico, manipulador, sabía exactamente lo que hacía y lo planeaba. Deliberaron 1 hora y 55 minutos. Veredicto, el 13 de marzo. Culpable de 33 cargos de asesinato en primer grado. Pena de muerte 12 veces, más 21 cadenas perpetuas. Pasó 14 años en el corredor de la muerte de Myrna Correctional Center, una celda de 2 por 3 metros, con litera metálica y una Biblia. Pintó más de 200 cuadros de payasos sonrientes, Jesús crucificado, los 7 enanitos con ojos vidriosos. Vendió por correo hasta $20,000 cada uno a coleccionistas morbosos. Escribió un libro autoeditado, A Question of Doubt, negando todo. Dio entrevistas a Profiler del FBI y a la televisión local. El 10 de mayo de 1994 pidió una última comida: 12 camarones fritos crujientes, un balde entero de pollo de KFC original, papas fritas doradas, fresas frescas en un tazón, Coca-Cola helada, y a las 12:58 am, en Staintonville, atado a una camilla con las vías intravenosas, pronunció: "Pésenme el trasero". Mirando al alcaide, la inyección letal, pancuronium, tiopental, cloruro de potasio, tardó 18 agonizantes minutos porque la solución se solidificó en la vía por error químico. Gacy convulsionó visiblemente. 30 testigos, incluida la madre de Pist, observaron en silencio. Su cerebro fue extraído post-mortem y preservado en formaldehído para estudios neurológicos en Northwest University. Concluyeron: estructura normal, sin anomalías físicas. La casa fue demolida en abril de 1979. El terreno quedó vacío. Hoy, un parqueadero de asfalto con líneas amarillas. Las víctimas: Timothy McCoy, John Butkovich, Darrell Sampson, Randall Rage, Samuel Stapleton, de solo 14 años, con caries avanzadas. Michael Bonin, William Carroll, Rick Johnson, Gregory Goldsick, enterrado boca abajo. John Sink, cuyo auto Gacy condujo. Frank Landing, James Massara, Robert Pist, y 6 sin nombres hasta las identificaciones de ADN en 2011 y 2021 como Francis Wayne Alexander. 3 aún anónimos.
en el 2025 y demás víctimas. El payaso dejó de reír, pero la sonrisa, pintada de pogo, flota, eterna en las pesadillas de Chicago, recordándonos que los monstruos más terribles viven en casas con césped cortado y organizan barbacoas para los vecinos. Cuando los cuerpos comenzaron a emerger del sótano de la casa 8213 de West Somerdale Avenue en diciembre de 1978, el mundo no solo descubrió un cementerio improvisado de 33 jóvenes torturados y víctimas fatales, sino un abismo que rompería la ilusión de seguridad en los suburbios americanos. John Wayne Gacy, el payaso asesino, o Pogo el payaso, no era solo un monstruo, era un espejo distorsionado de la sociedad de los años 70, un empresario exitoso, líder cívico-demócrata, voluntario en hospitales infantiles y organizador de fiestas de barrio, que posaba con la primera dama Rosalind Carter mientras enterraba a sus víctimas bajo las capas de cemento fresco. Su caso no se limitó a las portadas de periódicos de Chicago, se convirtió en un fenómeno global que redefinió el género de true crime, alimentó fobias culturales y expuso fallas sistémicas en la justicia y la percepción pública de la homosexualidad y la vulnerabilidad juvenil. Décadas después, en 2025, con series como Devil in Disguise, John Wayne Gacy, The Peacock, su legado sigue evolucionando, cuestionando si el true crime glorifica a los verdugos o por fin humaniza a las víctimas. El arresto de Gacy, el 22 de diciembre de 1978, desató un torbellino periodístico que eclipsó incluso el de Watergate. Periódicos como Chicago Tribune y el New York Times dedicaron semanas a cubrir la excavación. 26 cuerpos en el sótano, apilados como sardinas en lata, según el forense Robert Stein. 3 en el garaje, 4 en el río Des Plaines. Las fotos policiales, cuerpos momificados con ligamentos expuestos, larvas de moscas saliendo de las rejillas, se filtraron, convirtiendo el caso en un espectáculo grotesco. Gacy, con su bigote pulcro y ojos pequeños y calculadores, posaba en las fotos de la cárcel como un hombre común, lo que amplificaba el horror. ¿Cómo un vecino que prestaba herramientas y organizaba barbacoas podía ser el arquitecto de tal pesadilla? El juicio de 1980 en el Cook County Criminal Court fue un circo mediático. Con 237 reporteros acreditados, se transmitió en vivo por radios locales y cubierto por Time y Newsweek, lo que llamaron el juicio del siglo. Gacy se defendió con cartas y declaraciones negando todo. El Estado quiere que crea que maté por sexo o que lo enterré para que no me chantajearan, escribió en una misiva de 1973 al perfilador John Kelly, exigiendo fotos personales y cuestionarios a cambio de una entrevista honesta. Su ejecución en 1994 por inyección letal, botched, tardando 18 minutos por un fallo en la solución química, fue cubierta en vivo, con su última frase: "Besa en mi trasero", convirtiéndose en un meme macabro antes de los memes. Este frenesí no se detuvo en los 80. Documentales como Conversations with a Killer, The New Yorker, 1994, y John Wayne Gacy, Devil in Disguise, NBC, el 2021, humanizaron el caso, pero también lo explotaron. En los 2000, podcasts como Serial, My Favorite Murder, lo citaban como el arquetipo del asesino en serie suburbano. Hoy, en 2025, Devil in Disguise, John Wayne Gacy, The Peacock, protagonizada por Michael Chernus como Gacy, carismático pero distante, ha revitalizado el interés, con 12 millones de vistas en su primera semana. Críticos la alaban por centrar episodios en víctimas como Robert Pist o John Sink, en lugar de recreaciones gore, y a diferencia de Netflix Monster, The Ed Gein Story, criticada por su sensacionalismo. Sin embargo, el impacto es doble. True Crime genera 1.5 mil millones anuales, pero deja familias de las víctimas revictimizadas como las de Pist, que en 2025 demandaron a Peacock por explotación emocional. Culturalmente, Gacy transformó a los payasos en símbolo de terror. Antes era Bozo o Ronald McDonald, inocentes, alegres. Después inspiró a Pennywise, The It, de Stephen King en 1986. El payaso interdimensional que acecha a niños, con Stephen King confirmando: Gacy me dio la semilla de la maldad cotidiana. Este miedo irracional a los payasos se disparó. Un estudio en 2016 en la Universidad de Sheffield encontró que el 12% de los niños y 2% de adultos la desarrollan post-Gacy. En cine, To Catch a Killer en 1992 lo dramatizó directamente. En música, el álbum Master of Brutality, The Church of Misery, dedicó tracks a Gacy junto a Edmund Kemper y Peter Sutcliffe. Incluso en videojuegos como Dead by Daylight en 2016, payasos asesinos evocan su sombra. Más allá de los titulares, el caso de Gacy expuso grietas sociales profundas. Sus víctimas, mayormente adolescentes varones de 14 a 21 años, muchos queer, trabajadores sexuales o de barrios pobres como Cabrini Green, eran invisibles para la policía. Jóvenes como Gregory Golsick, de 17 años, empleado de PDM, o Darrell Sampson, de 18 años, desaparecido tras una fiesta, no eran prioridad por Sir
runways o de riesgo. El detective Joseph Kosenczak admitió en 2021: sus perfiles gay, marginados, los hacían prescindibles. Esto reflejaba la homofobia de los 70. Gacy era visto como heterocasado con hijos, pero sus crímenes se enmarcaron como depredación homosexual, estigmatizando a la comunidad LGBTQ+, retrasando las investigaciones. En 2025, GLAAD y Commandant House usan el caso para abogar por recursos contra la trata de personas, con un sitio web ligado a Devil in Disguise que rastrea leyes anti-LGBTQ+, y ofrece líneas de Trevor Project. Políticamente, impulsó reformas. Illinois mejoró el protocolo para las personas desaparecidas, y el FBI refinó perfiles conductuales gracias a las entrevistas con Gacy por Robert Ressler en 1992, quien notó su manipulación narcisista. Socialmente, cuestionó la máscara de normalidad. Gacy dirigía Jaycees, recaudaba para demócratas y actuaba como pogo en hospitales, vendiendo luego sus pinturas carcelarias. Payasos por $20,000. Libros como Boy Entered the House, de John Wayne Cleghorn, revelan cómplices potenciales como Michael Rossi o Philip Pask, link a redes de tráfico como la de John David Norman, sugiriendo que Gacy no actuó solo. Un agujero en la narrativa oficial que investigadores independientes como Jason Ullman han perforado en 2022. El impacto psicológico perdura. Un estudio de 2024 en Psychology Today vinculan el caso a un aumento en terapia para trauma vicario por true crime, y familias de las víctimas, como la de Pist, reportan PTSD crónico. En Chicago, el terreno de su casa es un parqueadero vacío. Un recordatorio silencioso. Gacy no operó en vacío. Su caso teje hilos con otros monstruos, a menudo a través de redes ocultas o coincidencias culturales. Por ejemplo, The Iceman, Richard Kuklinski, el sicario de la mafia que mató a más de 200 personas y congelaba cuerpos para confundir autopsias. No hay conexión directa con Gacy. Sin embargo, ambos representaban el asesino familiar. Kuklinski era un padre devoto como Gacy, pero sin payasos. Con Edmund Kemper, el co-ed killer que decapitó a su madre y mató a 10 personas en California en los 70s, las conexiones son más tangibles y escalofriantes. Ambos pertenecieron a los Jaycees, un club cívico que Gacy usó para cazar víctimas en Iowa, y Kemper en Santa Cruz. Una coincidencia siniestra que perfiladores como John Douglas llaman red de normalidad. En 1988 participaron en entrevistas satelitales conjuntas para el documental del FBI, donde Kemper describió su rabia materna y Gacy su compulsión sexual. Comparten perfiles: alto IQ, abuso infantil y necrofilia. Culturalmente, ambos inspiraron Mindhunter en Netflix del 2017 al 2019, donde Jonathan Groff entrevista a Kemper, Cameron Britton, y menciona a Gacy como el próximo. En 2025, Killer Next Door de Fox Nation los perfila juntos, destacando cómo sus casos ayudaron a Douglas a crear el Behavioral Analysis Unit. Gacy estuvo relacionado con redes de tráfico. Contrató empleados de John David Norman, un traficante de Chicago que suministraba chicos a depredadores de menores. Norman operaba cerca de Deal Court, Candyman, 28 víctimas en Houston en 1973, cuyo aim-o, tortura en fiestas, evoca a Gacy. Investigadores como Ullman en 2022 sugieren que Pask, un conocido de Gacy, linkeaba a Norman, implicando un submundo de abuso conectado. John Wayne Gacy, el infame payaso asesino, condenado por el asesinato de 33 jóvenes en 1972 y 1978, no solo dejó un rastro de horror en los suburbios de Chicago, también creó un legado artístico perturbador que sigue dividiendo opiniones en 2025. Durante sus 14 años en el corredor de la muerte, en la prisión de Merriman Correctional Center, Illinois, Gacy se convirtió en un pintor prolífico, produciendo más de 2,000 obras. Algunas estimaciones hablan de más de 2,500, que van desde retratos de payasos siniestros hasta figuras bíblicas y celebridades pop. Estas pinturas, conocidas colectivamente como memorabilia de asesinos, han generado millones de ventas, controversias éticas y un mercado negro de coleccionistas morbosos. Detrás de sus colores vibrantes y las sonrisas pintadas, ya es una pregunta incómoda. ¿Es esto arte outsider, genuino, o un grito de redención fallida, o una mera mercancía del mal? Las pinturas de Gacy son un campo minado ético. Victim rights groups, como el National Center for Victims of Crime, rechazaron donaciones en subasta del 2011, enviando cartas de cese y desista. No queremos fondos manchados de sangre. En 1994, el empresario Rue Roth compró 24 obras por $20,000 y las quemó en una hoguera pública en Wisconsin, invitando a familias de las víctimas a arrojarlas al fuego como un gesto catártico. El detective Joseph Kosenczak, clave de la captura, criticó: niños de primaria pinta mejor. Es ridículo coleccionar basura solo porque es de un asesino. Críticos como Annie Cahan argumentan que
El murderabilia glorifica el crimen y retraumatiza a sobrevivientes, especialmente en el auge del true crime post-Me Too. Excepciones como la de Las Vegas en el 2011 provocaron protestas locales. Es inmortal exhibir el arte de un violador pedófilo. Sin embargo, defensores lo ven como arte outsider, con valor psicológico. Carl Jung lo usaría para analizar el lado oscuro del alma, e historiadores lo comparan con obras marginales como Henry Danger en 2025, con series como Devil in Disguise en Peacock. El debate se intensifica. ¿Deben museos como el The Grey Face educar o explotar? Las pinturas de Gacy inspiraron a Pennywise de It de Stephen King y aparecen en Mindhunter de Netflix. Su valor subió post-2011 con piezas digitales en NFTs controvertidos. Coleccionistas las buscan por curiosidad oscura o estudios psicológicos, como el estigma persistente. Muchas se venden en mercados negros vía eBay o foros oscuros, como dice Grey Face. No es sobre glorificar, es sobre entender el mal cotidiano. La semilla del payaso asesino en It de Stephen King. Stephen King ha confirmado directa y repetidamente que John Wayne Gacy, el payaso asesino de Chicago, que disfrazaba sus crímenes bajo el maquillaje de Pogo el payaso, fue la chispa principal para crear a Pennywise, el ente interdimensional que acechaba a los niños en Derry. No es una coincidencia ni un rumor, es un hilo explícito entre el horror real de los 70s y el terror ficticio que atemorizó a generaciones. Stephen King vivía en Boulder, Colorado, cuando el caso de Gacy explotó en diciembre de 1978. Como lector voraz de periódicos y seguidor de True Crime, ya había escrito Carrie en ese entonces y The Shining. King siguió la cobertura obsesivamente. Chicago Tribune, New York Times, titulares como los 33 cuerpos bajo la casa del payaso y fotos de Gacy con maquillaje en fiestas infantiles. Entrevistas donde Gacy decía: los niños me quieren porque soy como ellos, pero más fuerte. La imagen de un hombre normal, empresario, líder demócrata, voluntario en hospitales que violaba, torturaba y estrangulaba adolescentes mientras se disfrazaba de payaso. King lo recordaría en 1986 al lanzar It. Estaba escribiendo sobre el miedo infantil y de repente vi en las noticias a este tipo, Gacy, que se vestía de payaso para ganarse la confianza de los niños. Y pensé, ¿qué pasaría si el payaso no fuera un hombre, sino algo mucho peor, que usa esa forma para cazar? King comenzó a escribir It en septiembre de 1981. 3 años después del arresto de Gacy y 1 año después de su condena a muerte. El libro, publicado el 15 de septiembre de 1986, es su obra más larga, con 1138 páginas y una de las más personales. En el prólogo de la edición del 25 aniversario, King escribió: la idea de Pennywise vino directamente de John Wayne Gacy. No es que quisiera copiarlo, pero ese caso me dio la semilla. Un payaso que atrae a los niños con globos y sonrisas, pero que en realidad los devora. Gacy era el horror real. Yo solo lo hice eterno. Comparando a John Wayne Gacy con Pennywise, tenemos el disfraz de payaso. Pogo el payaso utilizaba colores primarios, sonrisa pintada, actuaba en hospitales y fiestas. Pennywise, su traje es de color naranja, pompones rojos, maquillaje blanco y globos. El engaño a niños. Gacy ofrecía trabajos, dulces, trucos de magia, como el truco de las esposas. Pennywise ofrece globos, juegos, voz amigable, we all float down here, uso de la confianza. A Gacy los vecinos lo veían como el buen payaso del barrio. Pennywise se alimenta del miedo infantil, aparece como figura amigable. Ciclo de 27 años. Gacy mató de 1972 a 1978, que son 6 años. Pero King lo extendió a 27, que es un ciclo lunar. Pennywise despierta cada 27 años. La comparación entre el sótano y las alcantarillas. Gacy tenía 26 cuerpos en el sótano, en el crawl space. Pennywise en las alcantarillas de Derry. King tomó el disfraz y el engaño de Gacy, pero lo elevó a lo sobrenatural. Pennywise no es humano, es una entidad cósmica que adopta formas de miedo. Gacy era el catalizador humano, el payaso de King, la versión inmortal. Algunas citas donde Stephen King ha confirmado la inspiración. Tenemos una entrevista con Rolling Stone en 1986. John Wayne Gacy fue el modelo. Ese tipo se vestía como un payaso para violar y matar niños. Y pensé, ¿y si ese payaso no fuera un hombre, sino algo que usa esa forma porque sabe que los niños confían en los payasos? En Dance Macabre, en 1981, revisado en 2010, los payasos son inherentemente inquietantes, pero Gacy los hizo aterradores. Él fue el punto de partida para It. En una entrevista con la BBC en 2013, tras la miniserie en 1990, dijo: sin Gacy no habría Pennywise. Él fue el horror real que me dio la idea, pero en el libro quise que el payaso fuera algo más antiguo que el mal humano. El impacto cultural de Gacy
Pennywise. Antes de Gacy, los payasos eran símbolo de alegría. Bozo el payaso, Ronald McDonald. Después de 1978, It se publica en 1986. Vendió 1 millón de copias en el primer año. En 1990, la miniserie de ABC, con Tim Curry como Pennywise, tuvo una audiencia de 30 millones y la frase "We all flood down here" entra al léxico del terror. Del 2017 al 2019, adaptaciones como la de Andy Muschietti, con una recaudación global de 1.1 mil millones, con Bill Skarsgård como Pennywise moderno. Tras un estudio en 2016 de la Universidad de Sheffield, el 12% de niños y 2% de adultos desarrollan miedo a los payasos tras la exposición a It o noticias de Gacy. En 2016, Creepy Clowns Think Things en Estados Unidos, payasos en los bosques, escuelas. La policía vinculó el pánico a It y al legado de Gacy. King ha sido criticado por inspirarse en un asesino real, pero él responde: "No estoy glorificando a Gacy, lo estoy usando como advertencia. El mal real existe y a veces lleva maquillaje". En It, las víctimas son el centro. Los perdedores, Bill, Beth, Richie, etc., representan a los niños que Gacy victimizó, marginados, abusados, ignorados por adultos. King dedica el libro a sus hijos y a todos los niños que alguna vez tuvieron miedo a un payaso. Gacy fue la chispa, King el incendio. Gacy no solamente fue el modelo utilizado por Stephen King, también inspiró a Mindhunter, el payaso asesino en la cuna del perfilado criminal. Mindhunter fue una serie emitida de los años 2017 a 2019. La serie de David Fincher, basada en el libro homónimo Inside the FBS Elite Serial Crime Unit de 1995 de John E. Douglas y Mark Olshaker, no dedica un episodio completo a John Wayne Gacy. Sin embargo, Gacy es una presencia constante, un espectro que flota entre líneas, entrevistas y perfiles, y fue la clave en la formación real del Behavioral Science Unit, BSU, del FBI, el corazón de la serie. En la vida real, John Wayne Gacy fue entrevistado por el FBI en 1992, cuando ya estaba en el corredor de la muerte. Robert Ressler, uno de los pioneros del BSU, inspiración para el personaje Bill Tench, y Douglas, base de Holden Ford, lo visitaron en Menard Correctional Center en Illinois. Una cita de Ressler en Whoever Fight Monster de 1992 dice: "Gacy fue uno de los últimos que entrevistamos. Era manipulador, narcisista, pero nos dio oro. Confirmó el truco de las esposas, la trampa de la cuerda y cómo usaba el disfraz de payaso para desarmar a sus víctimas. Fue clave para entender el asesino organizado". Los datos clave de la entrevista real de 1992 está la duración, que fueron 4 horas. Gacy negó todo, culpando a cómplices como Michael Rossi. Dibujó una casa con las fosas marcadas y admitió: "Los payasos son perfectos para cazar niños. Nadie sospecha de un payaso". El FBI usó esta data para refinar el perfil del asesino organizado, planificador, carismático y con fachada social. En Mindhunter, Gacy es como un fantasma en la temporada 1 y 2. Aunque no aparece físicamente, Gacy está implícito en cada escena del perfilado. Fincher y los guionistas lo usaron como un arquetipo del asesino que inspiró el BSU. Las apariciones discretas o referencias a Gacy en la primera temporada la vemos en el episodio 2 de Devil's Advocate, la escena donde Holden y Bill discuten el asesino que usa un disfraz social. Bill menciona un caso en Chicago con un tipo que se vestía de payaso, siendo esto una referencia directa a Gacy. El caso no se nombra, pero es él. En el episodio 7, The Basement, Holden perfila a un asesino que entierra cuerpos en su casa y dice: "El crawl space es su cementerio privado", una frase idéntica a la confesión de Gacy. "Los enterré en el crawl space porque era conveniente". En el episodio 10, The B.K. Strangler, se muestra al asesino organizado, fachada normal, familia, trabajo. Gacy es el prototipo, empresario, líder demócrata, payaso benéfico. En la temporada 2 tenemos sus apariciones o casi apariciones en el episodio 5 de Budapest. Bill Tench menciona el payaso de Chicago como ejemplo de asesino que usa máscaras sociales para cazar. En el episodio 8, The Last Dance, Holden y Bill revisan casos de asesinos que matan por compulsión sexual y usan trucos de magia, como el truco de las esposas de Gacy. Es citado textualmente: "Te muestro cómo escapar, pero no puedes". Un diálogo clave en la temporada 2 del episodio 8, Holden Ford dice: "El tipo en Chicago, el payaso, usaba esposas como truco de magia, luego los estrangulaba con una cuerda. Era organizado, planificaba,
pero también impulsivo. Y Bill Tench responde: Y nadie lo vio venir, porque era el vecino perfecto. El perfil clásico del asesino organizado, desarrollado por Douglas y Restler en los 80, se basa en parte a Gacy, con las siguientes características. Fachada social. Gacy era un empresario, líder de Jaycees y un payaso voluntario. En Mindhunter, Holden, el asesino organizado, tiene un trabajo, una familia y una máscara. El control y la planificación. Gacy utilizaba el método de la cuerda. Cuerpos enterrados con cal viva. En Mindhunter, Bill planifica cada paso. El sótano es su laboratorio. El engaño a las víctimas. Gacy utilizaba el truco de las esposas y ofertas de trabajo. Holden utilizaba la confianza y un disfraz como un payaso, un policía o un padre. La necrofilia y ritual. Gacy eyaculaba sobre los cuerpos. En Mindhunter, en el perfil de Edmund Kemper, en la temporada 1, menciona rituales un poco similares. En el libro Mindhunter de John Douglas, cita: Gacy fue el caso que nos mostró que el asesino organizado no es un loco desalineado. Es tu vecino, el que organiza la barbacoa, el que se disfraza de payaso. Gacy y los otros asesinos de Mindhunter, un club macabro. Por ejemplo, Edmund Kemper. La conexión con Gacy es que ambos fueron entrevistados por Douglas, ambos con alto coeficiente intelectual, y ambos usaban su encanto para manipular. David Berkowitz, el hijo de Sam. Gacy escribió cartas desde prisión como Berkowitz. Ambos negaban la culpa. BTK, Dennis Rader. La escena final de la temporada 2 en el episodio 9, BTK, no identificado aún, se disfraza de payaso en un espejo, homenaje visual a Gacy. Fincher lo confirmó en entrevistas. El payaso es el disfraz definitivo del mal cotidiano. El caso de John Wayne Gacy no fue solo el mayor cementerio improvisado en una casa suburbana, fue un terremoto en la criminología moderna, con 33 víctimas confirmadas, un modus operandi meticuloso, una fachada social impecable y una confesión detallada. Gacy se convirtió en el arquetipo del asesino organizado y catalizador clave para la creación de Behavioral Science Unit, el BCAP y el perfilado criminal contemporáneo. Gacy fue el modelo fundacional. Antes de él, el FBI clasificaba a los asesinos en serie como desorganizados, impulsivos, caóticos, como el caso de Richard Chase, o mixtos. Pero Gacy rompió ese molde. En la fachada social, Gacy era un empresario líder de Jaycees, un payaso voluntario, demócrata local. Esto caracterizó la máscara de cordura. Douglas y Restler en 1980 dicen: el asesino organizado tiene trabajo estable, familia y es visto como buen vecino. La planificación meticulosa. Gacy utilizaba el método de la cuerda, la cal viva, las fosas enumeradas y los mapas dibujados. Esto le da la característica de ser organizado. El manual del FBI de 1985 dice: planifica, limpia la escena, oculta cuerpos, usa trucos para atraer a sus víctimas. El engaño y la manipulación. Gacy utilizaba el truco de las esposas, ofertas de trabajo y sedaba a sus víctimas con cloroformo, dándole la característica del grooming psicológico. Término acuñado post-Gacy. Ciclos de control. Durante 6 años fueron 33 víctimas sin ninguna sospecha, dando un cooling off period, o un periodo de calma entre cada asesinato. John Douglas, en el libro Mindhunter, dice: Gacy fue el caso que nos obligó a reescribirlo todo. No era un loco en un callejón, era el tipo que organizaba la barbacoa del barrio. En abril de 1992, Robert Restler y John Douglas entrevistaron a John Wayne Gacy en Menard Correctional Center durante 4 horas. Fue una de las últimas entrevistas del proyecto BSU. Los hallazgos clave encontrados en una transcripción desclasificada de 1993 dicen: utilizando el truco de las esposas, les decía: soy policía, te muestro cómo escapar. Luego, el truco está en que no puedes. Siendo esto un engaño ritual, incorporado al manual de perfilado. Uso del payaso. En la declaración de Gacy dice: los payasos son perfectos, nadie sospecha de un payaso. Siendo este un disfraz social, nuevo subtipo de asesino, crawl space. En su declaración dice: los enterré ahí porque era conveniente, como un cementerio privado. Siendo esto una zona de confort, el hogar como escena del crimen, la negación. No fui yo, fueron mis empleados, yo solo los contraté. Siendo esto una minimización narcisista. Patrón en asesinos organizados. Restler diría en Whoever Fights Monster de 1992: Gacy nos dio el blueprint del asesino que nadie ve venir,
Su entrevista está en cada clase del FBI Academy. BCAP, el sistema que nació del caso Gacy en 1985, el Violent Criminal Apprehension Program, BCAP, Base de Datos Nacional de Crímenes Violentos, fue lanzado en 1985 directamente por el caso Gacy. Los problemas expuestos por Gacy fueron la falta de conexión entre jurisdicciones. Víctimas de Illinois, Iowa, Nebraska, ninguna policía habló entre sí. Runways ignorados, el 70% de las víctimas clasificadas como fugitivos. Cuerpos sin identificar, 6 de 33 sin nombre, hasta el 2011 al 2021. La solución del BCAP en 1985 fue que el FBI creara una base de datos con 180 variables. El primer caso exitoso fue en 1986, tras la captura de Larry Gene Bell en Carolina del Sur por coincidencias con Gacy. Hoy, en 2025, 150,000 casos, 85% de agencias conectadas. Pierce Brook, el creador de BCAP, declara: sin Gacy no tendríamos a BCAP, 33 cuerpos en un sótano. Eso fue un grito de alarma. Las innovaciones post-Gacy fueron las siguientes: excavación masiva, protocolo para cementerios domésticos, palas, tamices, perros rastreadores, identificaciones dentales, 70% de las víctimas identificadas por los dientes, estándar en casos sin nombre, ADN forense, 6 víctimas sin nombre identificadas en los periodos de 2011 a 2021, preservación de la evidencia, cuerdas, esposas, cloroformo, siendo esta una base para una firma criminal. El Dr. Robert Stein, forense, en 1979, declararía: 29 cuerpos en 300 pies cuadrados. Tuvimos que inventar protocolos nuevos. Gacy fue nuestra escuela. El perfilado psicológico se creó de igual manera. Gacy reforzó y expandió la tríada macabra. Los elementos, enuresis, con Gacy sí existía hasta los 16. Impacto, confirmado como predictor. Piromanía, Gacy no lo tenía. Él fue la excepción de la tríada revisada. La crueldad animal, Gacy mató a gatos a los 9, lo que da una escala de violencia como nuevo modelo. Los conceptos introducidos gracias a Gacy, como zona de confort, asesinatos en casa, asesino por poder, control total sobre sus víctimas. En el área, desaparecidos juveniles. El cambio post-Gacy, Illinois, con un protocolo de 24 horas, antes eran 48. Legado en 2025, Gacy en cada aula del FBI. El caso Gacy es un módulo obligatorio en Serial Killer Profiling. John Wayne Gacy no fue solo un asesino. Fue un caso que transformó la criminología de arte a ciencia. Pero esto no termina ahí. El proyecto Delta, la sombra oculta en el caso John Wayne Gacy. En el corazón de John Wayne Gacy, ese sótano en Norwood Park, Chicago, donde 26 cuerpos de jóvenes fueron enterrados como un cementerio improvisado, hay un hilo oscuro que los relatos principales del juicio de 1980 y la mayoría de los documentales pasan por alto. El proyecto Delta, una red de tráfico sexual de menores operada por John David Norman, un depredador serial que, según evidencias y confesiones, podría haber cruzado caminos con Gacy, de manera que el FBI nunca persiguió a fondo. Esta conexión no es solo una nota al pie, es un agujero negro en la narrativa oficial. Un submundo de prostitución infantil y no pornografía que podría explicar cómo es que Gacy accedió a tantas víctimas invisibles y por qué su impunidad duró 6 años. John David Norman no era un delincuente cualquiera. Era el pedófilo de pedófilos, como lo describió el Toronto Sun en 2022, con una carrera de abusos que abarcaba décadas y múltiples estados. En los años 70, tras ser arrestado en Dallas por dirigir Odysseus Foundation, una operación de no pornografía infantil y prostitución que enviaba cadetes, niños y adolescentes por correo a clientes adinerados, Norman se reinventó en Chicago. Allí lanzó el proyecto Delta en 1976, una red encubierta de casa de cadetes, donde jóvenes varones de 14 a 20 años vivían bajo la tutela de adultos abusadores y eran ofrecidos como mercancía a suscriptores de su boletín Hermes, que llegaba a unos 5,000 clientes en todo Estados Unidos. El Delta no era un burdel improvisado, era un sistema estructurado, con cadetes reclutados de barrios marginales como Cabrini Green en Chicago, entrenados en obediencia y distribuidos a través de una red que incluía prostitución, no pornografía y posibles snuff films.
historias, películas de asesinatos reales. Norman operaba desde un apartamento en Homewood, Illinois, donde en 1979 la policía allanó y encontró tarjetas con nombres de miles de clientes, incluyendo políticos y empresarios. Pero el Delta siguió funcionando hasta su arresto final en 1983, después de que Norman se mudara a Pensilvania. La conexión con Gacy no son coincidencias, sino un puente sospechoso. La relación entre Norman y Gacy no es un rumor de conspiración, surge de evidencias documentadas que el juicio de Gacy ignoró, posiblemente por riesgo político. Según un memo interno del FBI filtrado en 2023, el puente principal es Philip Paske, un lugarteniente de confianza de Norman y un criminal con historial de pornografía infantil y violencia. Paske, un travesti con antecedentes de abuso, era el segundo al mando del proyecto Delta. Ayudó a reclutar y entrenar a cadetes y tras el arresto inicial de Norman en 1977, asumió operaciones en Chicago. En agosto de 1977, Paske fue despedido de su trabajo como supervisor de la piscina infantil por su vínculo con la red de Norman, que ya había sido expuesta en la prensa. La relación entre Paske y Gacy, el registro laboral más temprano de Paske, trabajando para PDM Contractors, la empresa de construcción de Gacy, data de 1978, cuando ayudó en una demolición en Rochelle, Illinois. Paske fue atraído por David Cram, otro empleado de Gacy, con sospechas de complicidad. Cram admitió cavar fosas en el sótano. En el juicio de 1979, Paske estaba en la lista de testigos de la fiscalía y la defensa, pero nunca testificó, y las conexiones no se exploraron. Gacy mismo lo confirmó en entrevistas carcelarias en 1992. Acusó a Paske, Norman y otros empleados de PDM, como Michael Rossi, de ser sus cómplices reales, alegando que Norman producía snuff films con algunos de sus cadetes, posiblemente incluyendo a víctimas de Gacy. En una cinta grabada, Gacy dijo: Paske era peligroso, prostituía a chicas y chicos para sexo o películas. Describió a Norman como parte de una red que facilitaba material para clientes como él. 2 víctimas de Gacy fueron vistas por última vez cerca del apartamento de Norman en Homewood, y el FBI encontró el número de Gacy en la agenda de Norman durante el allanamiento en 1979. Investigadores independientes como Jason Ullman y Tracy Ullman argumentan que el Delta podría haber suministrado a Gacy reclutas vulnerables, chicos gay de barrios pobres clasificados como runaways, explicando por qué tantas víctimas parecían desaparecer sin rastro. Pero, ¿por qué no salió esto en el juicio? La omisión oficial. El juicio de Gacy se centró en él como un lobo solitario, para un veredicto rápido, pero evidencias como las tarjetas de clientes de Norman y las conexiones con Paske fueron archivadas. Un informe interno del FBI en 1993, filtrado en 2023, recomendó no perseguir por riesgo a la imagen pública, posiblemente protegiendo a clientes influyentes. Norman, que murió en 2011 sin ser extraditado por tráfico interestatal, dejó un legado de impunidad. Su red se extendía a Dallas, cerca de Deal Corn, el Candyman, con sus 28 víctimas en 1973, y Paske murió de SIDA en 1998 sin cargos adicionales. Gacy no era solo un asesino, era posiblemente un nodo en una red nacional de abuso infantil que la justicia de los 70 ignoró por prejuicios y corrupción. Como dice un análisis del 2022 de HERSAC, el elemento de tráfico humano se ocultó por 40 años, pero podría identificar a víctimas aún sin nombre, refiriéndose a las 3 de Gacy que siguen anónimas aún ahora en 2025. Antes de Gacy, buscábamos monstruos en callejones. Después, los buscamos en la casa de al lado. John Douglas en 2019. Con esta modesta investigación doy por terminada la serie de Inocencias Robadas, disculpándome de antemano por mi ausencia. Tenía planeado tocar otro par de temas al respecto, pero no hay de qué preocuparse, porque tiempo hay y de sobra para hacerlo más adelante. Siendo este un cierre especial, quiero agregar un pequeño comentario personal. Yo me empecé a interesar en el true crime cuando era pequeña. Todo empezó luego de ver The Silence of the Lambs. En esos tiempos muertos en que mis padres no estaban en casa, tomé un DVD de manera aleatoria. Al terminar, no sabía qué demonios había visto, pero me surgió un hambre voraz por descubrirlo. En ese entonces no tenía tan fácil el acceso a internet, pero como pude, conseguí leer el libro en el que estaba basado la película. Siendo niña, me limitaba a pensar que cosas como esas solo pasaban en las películas o los libros, hasta que con el tiempo supe que efectivamente
La realidad supera la ficción y con creces. La imaginación que podemos tener las personas de a pie se ve limitada en comparación a los alcances tan antinaturales y despiadados que algunas personas sí. Es aterrador percatarse de que un peligro latente es probable que se encuentre tan cerca en quienes menos creemos. Hombres como Gacy, Kemper, Manson o Dahmer aprovecharon las vulnerabilidades más destacables en sus contextos. Personas tratando de encontrar su identidad o que habían escapado de sus casas, personas escondidas por su orientación sexual o discriminados por su raza o con necesidades económicas importantes. Investigar estos casos y hacer un ejercicio mental del cambio de época y las vulnerabilidades que podemos tener no es debilidad, al contrario, es reconocernos y ser capaces de observar más allá y crear de cierta manera una especie de anticuerpos que nos preparen ante personas que son capaces de depredar a otros. Como alguien espiritual, yo rezo porque el alma de tantos muchachos que lamentablemente se toparon con el fatídico final a manos de Gacy encuentren la paz y la luz perpetua. Que sus seres queridos puedan encontrar sosiego y sanen sus corazones. A todos ustedes que me están escuchando, gracias. Muchas gracias por recorrer este viaje conmigo. No dejen de buscar, no dejen de ver, porque los monstruos están cerca, pero la verdad nos hace fuertes. Gracias por acompañarme en este viaje por la oscuridad. Suscríbete, comenta tus teorías y opiniones. Estaré leyéndote con mucho amor y emoción. Nosotros nos veremos cuando el cielo vuelva a abrirse. Mientras tanto, yo estaré extrañándote mucho.